Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con otro proceso patológico que corresponde ciertamente a aquellos signos y síntomas que caracterizan a esta patología como reumática. Ya sabemos que dentro de lo que hablamos del reumatismo, sabemos que en sí no es una patología específica el reumatismo, sino es un conjunto de signos y síntomas que pueden estar relacionados con diverso tipo de patologías. En este caso, vamos a hablar de la fibromialgia, que viene a ser un proceso, como su nombre lo está indicado, un dolor de las fibras musculares, específicamente de la fascia muscular, como vamos a ver, y que ha de dar una serie de molestias, rigidez articular y muchos otros síntomas como la rigidez matutina, y que por esta razón está englobada dentro de los procesos patológicos que corresponden al área de la reumatología. Tal como habíamos visto en el tema anterior, esto lo tienen que tener presente en el tema de espondilitis anquilosante. Si ustedes saben que en esa espondilitis está comprometido los movimientos de la columna más la cintura pélvica y el hombro, comprometido igualmente el hombro con la cintura escapular, nosotros deberíamos elaborar un protocolo de tratamiento, ¿verdad?, que estimule a mover esa columna y esas articulaciones comprometidas. En realidad no hay técnicas específicas, sino son técnicas kinésicas en base a la clínica de una determinada patología. En el caso de la espondilitis, a la columna y esas dos articulaciones que les menciono. En este caso de la fibromialgia, vamos a ver que hay una serie de manifestaciones de dolor muscular o mialgias, de rigidez y otras características que engloban al cuadro clínico, especialmente aquellas que engloban al aparato locomotor, son las que están vinculadas con nosotros. Hay otros que son ajenos al aparato locomotor, ¿verdad? La visión, por decirles algo, el colon irritable, alteraciones gastrointestinales, que son, que son signos y síntomas que no son relacionados al aparato locomotor. En otras palabras, lo que les quiero decir es que nuestra intervención en este proceso, en estos procesos, en plural hablaremos, que corresponden al área de la reumatología, son aquellos que afectan al sistema osteomioarticular. En el caso de la visión o problemas gastrointestinales, son otros síntomas que están viniendo, que le digo, añadidos a estos otros síntomas por los cuales nosotros intervenimos con estos pacientes. Van a ver ustedes dentro de esta clínica de la fibromialgia, no tenemos un protocolo como específico, digamos, de cómo hacer un tratamiento en sí. Lo que sí sabemos es qué zonas, qué articulaciones duelen, como habíamos hablado ya en el tema me acaba de llegar un mensaje, pero bueno. Entonces, en el caso específicamente de la fibromialgia que vamos a hablar hoy día, vamos a ver que es importante que nosotros veamos qué articulaciones, qué músculos son los que fundamentalmente se afectan. Van a ver que hay 11 puntos específicos según un autor y hay otros autores que hablan de 18 puntos específicos en el que la persona manifiesta sus molestias. Entonces nosotros, sean 11 o sean 18, no nos importa. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser que vamos a tener una guía que nos lleve a determinar si estos puntos específicos corresponden a la fibromialgia para yo decir, sí, este es un proceso de fibromialgia y en función de las manifestaciones de mi paciente A, haré un protocolo de tratamiento y para mi paciente B, que no tiene similar, que se parece a muchos
puntos álgicos de mi paciente A y mi paciente B tiene parecidos, pero no todos, pues para el paciente A haré un protocolo, para el paciente B haré otro, ¿no? Está en función de la historia clínica que ustedes van a elaborar. Denme un minutito antes de empezar la clase. Bien, vamos a empezar entonces la clase. Bien, esta es una enfermedad considerada idiopática, es decir, no se conoce exactamente, vamos a ver cuántas teorías existen para poder determinar cuál es la causa. Por tanto, además de ser una patología crónica que tiene una larga duración, que es recidivante, es decir, que muchas veces la persona soluciona sus problemas, disminuyen sus molestias o hay temporadas largas que deja de sentir, pero nuevamente puede volver a presentarse. Se caracteriza por dolores en varias partes del cuerpo. Hay puntos específicos, les decía, según los autores, en algunos hablan de 11 puntos, otros hablan de 18 puntos. Y un otro aspecto que caracteriza a esta patología es el cansancio generalizado que presenta. Es decir, hay una astenia, una debilidad para poder realizar las actividades mínimas que implican nuestro desarrollo cotidiano de nuestras actividades. De acuerdo a datos estadísticos de otros países, lastimosamente en nuestro país no hace estadísticas ni en esta patología ni en ninguna. Se cree que en España de 400,000 a 1.200.000 de personas sufren de esta patología y otra vez, lastimosamente, son las mujeres, el sexo femenino, el más propenso a la misma. No quiere decir que los varones no la padezcan, la padecen, pero en mucha menor proporción. Solamente miren ustedes la cantidad de aspectos que caracterizan a la clínica, unos que corresponden a el sistema nervioso, otros a la visión, a afecciones sistémicas, es decir, que afectan al organismo en general, la piel, el estómago, articulaciones, sistema urinario, sistema muscular, sistema reproductor femenino. Este cuadro es característico, en cierta manera, lo vamos a ver nuevamente más adelante, solamente para que ustedes se den cuenta cuántas alteraciones puede producir esta patología. Decirles además que
como parte de la introducción, que debido al COVID y el estrés, el estado de depresión y ansiedad que ha generado esta enfermedad por estar encerrados, por enfermarnos, por tener miedo a enfermarnos, por tener familiares enfermos o haber perdido a familiares, está generando un incremento considerable en el mundo de este proceso patológico. Lastimosamente, decía, el sexo femenino es el más propenso a sufrir la misma. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema? ¿De qué manera estaba funcionando fisiológicamente correcta, de manera correcta? Y luego aparece el proceso patológico. La hipótesis más aceptada durante largo tiempo, ya no actualmente, durante largo tiempo, fue la producción de nuestro organismo de bajos niveles de serotonina. La serotonina es una sustancia, una hormona que genera nuestro organismo y que es aquella que nos permite modular, regular el dolor. Es decir, cuando hay una menor producción de serotonina, sucede que el organismo se descontrola y los grados de intensidad del dolor son sumamente altos para la persona. Otras investigaciones dicen que no es la causa de esta patología, sino es un factor desencadenante, ¿verdad? Debido a la presencia de los síntomas. Es decir, yo empiezo a sentir debilidad, empiezo a sentir mis dolores musculares, etcétera, y entonces mi estado de ansiedad empieza a ocasionar una menor producción de serotonina. Pero no es que es la serotonina la que inicia el proceso, sino que más bien este descenso no es el factor que desencadena, pero sí el que aumenta los síntomas que ya están presentes. Dentro de la fisiopatología también hay otros estudios que relacionaron a la fibromialgia con afecciones o infecciones víricas, infecciones por virus. Por ejemplo, una de las enfermedades muy vinculada en cierta etapa de las investigaciones, en cierta etapa de estos últimos años me refiero, es la enfermedad de Lyme. Esta es una enfermedad inflamatoria con signos y síntomas muy parecidos a la gripe y también al COVID, por supuesto, como es la fiebre, los dolores musculares, la fluidez de la nariz, etc. Producida por una bacteria, pero que determinada, diagnosticada la enfermedad, no había sido un resfrío, no había sido un COVID, había sido la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un insecto que es la garrapata. También estuvo relacionado con otra enfermedad vírica como es el VIH, SIDA y otras enfermedades virales. Esto estoy hablando de las últimas décadas y todas las investigaciones que se han ido haciendo para saber cuál era el origen. Miren ustedes esa imagen de la espalda, de los brazos de esa persona. Estamos viendo de espaldas a una persona y miren lo que dice el letrero. Si la fibromialgia fuera visible, así se vería. ¿Se dan cuenta esa imagen, cómo nos puede manifestar a nosotros de solo ver que esa persona seguramente no está sana, está enferma? Pero además, esa imagen nos muestra la presencia del dolor. A lo mejor también no solo dolor, sino otro tipo de alteraciones, pero esa imagen es muy clara para hacernos pensar en que esta situación que padece la persona es bastante complicada. Hablábamos de la posibilidad de la enfermedad relacionada con el virus, esta teoría vírica,
¿no? Que son los virus los que han ocasionado la enfermedad del IME, el VIH, actualmente podríamos decir el COVID también como una otra enfermedad que hace décadas atrás no se conocía, la conocemos hace 2 años recién. Y esta teoría vírica se aceptó durante largo tiempo porque en varios estudios se mostró que más del 50% de los investigados había tenido o tenía una enfermedad viral. Entonces, debido a la enfermedad viral, se manifestaban estos dolores musculares, esta debilidad, astenia y demás. Se manejó, entonces había una teoría vírica, digamos, en sí, que en cierta manera hasta ese momento explicaba que era la relación con una enfermedad vírica la causante de la fibromialgia. También se hicieron investigaciones y mostraron en otros casos que no solamente estaba vinculado a enfermedades víricas, sino que había otros factores desencadenantes, por ejemplo, un traumatismo, un accidente, una caída, un accidente de moto y un golpe generaba el inicio de este proceso. Cuando se hacían las historias clínicas y usted, ¿desde cuándo tiene? Tengo desde hace años y usted no recuerda de a partir de cuándo, qué pasó. Sí, tuve un accidente unos días antes y yo pensé que era solo producto del accidente, pero son 2 años que en el accidente no me fracturé nada, solamente tuve un golpe, pero desde aquel accidente hasta el día de hoy tengo estos dolores. No se fracturó, no tuvo una lesión grave con el traumatismo, pero ese dolor que le ocasionó el traumatismo nunca más desapareció, más bien fue incrementándose. Entonces, ¿qué fue lo que desencadenó? El traumatismo. En otros casos, los desencadenantes son factores emocionales. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, la muerte de alguien o la enfermedad de un familiar de un momento a otro. Sé que mi familiar tiene cáncer, por ejemplo, esa situación emocional. He perdido un trabajo o se ha roto la relación con mi pareja, en fin, una situación emocional que ha desencadenado. Y en otros casos también se ha visto que ha desencadenado la enfermedad la suspensión del consumo de ciertos fármacos, en este caso de los esteroides, que ustedes saben que son los antiinflamatorios potentes que están dentro del grupo esteroideos, que son tóxicos ciertamente, pero que en muchas patologías hay una obligación de utilizar. Por ejemplo, en el caso del lupus, que vamos a hablar posteriormente de esa patología. En estos casos, cuando se ha hecho una supresión porque ya hay un compromiso renal, porque hay retención de líquidos, porque hay un problema de cardiológico que ya se ha presentado por la retención de líquidos, entonces el médico resuelve que hay que suspender porque ya hay un daño orgánico debido al uso de este medicamento. Entonces la persona deja de utilizar y empieza a aparecer los dolores estos. Ahí están una imagen, una primera imagen que les muestra de manera como un pantallazo solamente algunas zonas dolorosas. Luego ya vamos a ir hablando a detalle. Entonces, dentro de los factores desencadenantes hasta ese momento, que es hasta el año 1980, más o menos las investigaciones, mostraban en primer lugar como causantes de la fibromialgia las enfermedades infecciosas, entre estas la enfermedad del IME, el VIH y el virus en otras enfermedades, el parvovirus, el Epstein-Barr u otros virus que vinculaban esa relación con los enfermos de fibromialgia, el traumatismo físico, el estrés emocional y los cambios medicamentosos en ese orden de frecuencia. Ese modelo vírico fue aceptado durante muchos años. Actualmente se duda la relación entre el virus y la fibromialgia. Por el contrario, más bien actualmente, una de las causas que más fuerza hacen hoy para decir cuál es la etiología de la enfermedad es la ansiedad. De ahí que hoy se ha visto que en el mundo entero los casos de fibromialgia
que reciben atención médica y que son producto de la estadística, muestran como causa la pandemia del COVID. No la enfermedad como tal que me afecta y que me ocasiona la fibromialgia, no, pero sí como consecuencia del encierro, de la cuarentena, del tener que cuidarnos, del no poder salir de la casa, del que se enfermó mi papá, del que mi hermano está enfermo, de que me puedo enfermar yo, en fin, ese estado de ansiedad y preocupación está dando como consecuencia estados de inactividad, trastornos del sueño, preocupaciones y, lógicamente, los dolores musculares que aparecen en la región cervical como una manifestación del estrés en el cual estamos viviendo. Las últimas investigaciones, además, confirman que hay la predisposición genética que ustedes ya saben. Todos tenemos una predisposición genética cuando en algún miembro de nuestra familia, sea de esta generación, es decir, sus hermanos o la generación de los papás, los tíos, por ejemplo, las tías, los abuelos, etcétera, han tenido un proceso patológico, hay siempre esa predisposición genética a tener, ¿verdad? Entonces, esa predisposición genética que tiene una persona podría actuar sobre esa predisposición genética, ¿verdad? El agente disparador, como el traumatismo, por ejemplo. Yo tengo una predisposición a tener fibromialgia porque mi mamá tuvo fibromialgia, tuve una prima hermana que también tuvo fibromialgia y una tía hermana de mi mamá que tuvo fibromialgia. Pues entonces yo tengo un riesgo altísimo de tener. Si sobre el riesgo que tengo un pequeño traumatismo, por decir algo, en el cuello, una caída, un mal movimiento, un tropiezo, etcétera, ahí aparece la patología. Pero es solamente como un agente disparador y que el componente genético es fundamental. Miren ustedes esa imagen que nos habla ya de otro autor y nos menciona 43 signos de fibromialgia que hay que tener en cuenta. Imagínense ustedes, yo les hablaba de 11, hay otros autores que hablan de 18 y hay otros que hablan hasta de 43 signos. Ya hemos hablado de los agentes emocionales que actúan como elementos disparadores y hay nuevos estudios que hablan también de la posible alteración bioquímica en el músculo. Es decir, ese proceso normal que nosotros tenemos durante nuestras actividades normales diarias de una contracción muscular para yo que tengo mi dormitorio en un segundo piso, subo, bajo gradas, por lo tanto mis cuádriceps y mis isquiotibiales están en actividad, yo agarro, me peino en las mañanas, me cepillo, agarro mi bucleador, entonces estoy haciendo esa serie de actividades que están estimulando a un determinado grupo muscular, según lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, esas contracciones se llevan a cabo a través de ciertos componentes químicos que se producen para que se produzca la contracción muscular. Eso ustedes han llevado en fisiología del movimiento en primer año. Entonces, hay una alteración en esa bioquímica que afecta la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Entonces, hay también algunas teorías respecto a las alteraciones en la química muscular. Cuadro clínico. Vamos a pasar esto porque dentro del examen ustedes tienen que leer esto. Está distribuido, como ustedes pueden ver, esta imagen está distribuida aquellas que afectan al sistema nervioso central, como son las alteraciones del sueño, las cefaleas o dolores de cabeza, trastornos cognitivos, es decir, veo las noticias y no entiendo claramente, tengo que preguntar qué ha dicho, o leo el periódico, tengo que leer 2 veces. Hay trastornos en la memoria, es decir, me olvido, además hay estos 2 elementos
que afectan al sistema nervioso, que son la ansiedad y la depresión, como elementos muy importantes. Junto a esto, vamos a ver que hay problemas a nivel de la visión, problemas mandibulares, hay una disfunción en el movimiento de las mandíbulas cuando mascamos, cuando bostezamos. Hay afecciones sistémicas como el dolor, el aumento de peso, síntomas de catarro y alteraciones químicas variadas a nivel muscular, dolores, fatigas, fasciculación, es decir, son esas contracciones mínimas incontrolables, esas fibrilaciones que aparecen, por ejemplo, en el ojo y que el ojo se empieza a abrir y cerrar y empieza a titilear el ojo y uno dice, ay, ¿qué me está pasando? Esas son las fasciculaciones, la contracción de miofibrillas incontrolable, o sea, que no están bajo conciencia de la persona. A nivel de la piel, también hay varias manifestaciones diversas, dolor de pecho, el estómago, rigidez de las articulaciones, especialmente matutina. A nivel urinario hay trastornos de la misión y en la mujer hay dismenorrea, o sea, el dolor durante la etapa de la menstruación. Son esta clínica que caracteriza, y como ustedes pueden ver, es realmente múltiple. Entonces, nosotros, para poder enfocar el tratamiento como kinesiólogos que somos, tenemos que abocarnos a los síntomas del aparato locomotor, que esos están vinculados con nosotros. Combatir el dolor, la rigidez y las sensaciones subjetivas. Es decir, qué cosa es lo que siente el paciente. Porque tú, por ejemplo, el paciente te dice, tengo dolor acá, a nivel de mi segunda costilla. Pero cuando tomas radiografía, cuando haces un examen clínico, haces un examen muscular, no encuentras manifestaciones físicas, es decir, no encuentras hipertonía, no encuentras edema, no encuentras eritema, o sea, no encuentras signos de inflamación, por ejemplo, no se ve nada, pero la persona se queja y se queja de mucho dolor. Entonces vamos a ver cómo al final la familia cree que esta persona, la esposa, por decir algo, del señor, o los hijos de la mamá, dicen, pucha, creo que mi mamá está medio loquita, o el esposo, pucha, está mi esposa, o sea, ¿qué le está pasando? O sea, ya hemos hecho una rutina de 4 médicos y nadie le encuentra nada, hemos hecho radiografías, tomografías, hemos hecho miografías, hemos hecho todo y no tiene nada, o sea, debe ser que está medio loquita, digamos. Es esa la consecuencia que tiene muchas veces a nivel familiar. O sea, llega las personas a desconfiar de los dolores que se queja la persona. Entonces, acá estamos hablando de dolor, rigidez, y vamos a ver cuáles son esas sensaciones subjetivas que manifiesta el paciente. Siente, por ejemplo, hormigueos. Tiene una sensación de que acá a nivel de las costillas hay hinchazón. Siente la persona hinchazón, pero cuando tú ves, no hay hinchazón, pero ella siente. Esa es una sensación subjetiva de abultamiento que presenta en alguna zona, manifestando como que estuviera edematizado y no está. Y las sensaciones subjetivas de dolor en las diferentes regiones del cuerpo. Miren ustedes, a nivel del trapecio, del supraespinoso, de los epicóndilos, de los glúteos, de los trocánteres mayores, las rodillas. Entonces, esta situación resulta con que se debe explorar a detalle. Estos ya son síntomas ajenos al aparato locomotor, pero cuando tú haces la historia clínica, vas a registrar durante la anamnesis. Y además del dolor que tiene, de esa sensación de edema o de hinchazón que usted cree que tiene en sus rodillas, en sus codos, ¿qué otros síntomas tiene usted? Y le va a decir, tengo fatiga, no tengo ganas de hacer, me levanto en la mañana más cansada que lo que que me acosté en la noche. Estoy preocupada, no duermo bien,
Entonces, todos esos elementos, además del dolor, la rigidez y estos otros síntomas subjetivos, pues le van a conducir a usted a diagnosticar esta fibromialgia. Vamos a caracterizar un poquito cómo es el dolor. El dolor es intenso, el paciente se queja de excesivo dolor, pero además no es localizado, está diseminado, no es un punto específico, es una zona donde si ustedes quieren, entrecomillado, se esparce el dolor, es una zona amplia de dolor. Tal es así que hay pacientes que dicen, me duele todo el cuerpo. Afecta a la columna vertebral, afecta, como vamos a ver a detalle posteriormente, cuáles son los puntos específicos de dolor. Hay en miembro superior puntos específicos de dolor, en miembro inferior. Dentro de una investigación realizada, se ha visto de que el 94, o sea, de 100 personas, 94 tienen dolores lumbares. Entonces, el dolor lumbar es muy común. El de cuello lo propio, el 93% de las personas tienen dolor de cuello, de hombros, de rodillas y de la pared torácica. Esas serían las zonas donde mayor dolor existe. También duele, como les decía, los epicóndilos, duele la zona de los trocánteres, etcétera, pero ya se encuentran en una menor proporción. La mayor parte de los pacientes se quejan de dolor de columna, especialmente lumbar, de cuello, dolor cervical, hombros, rodillas y la pared torácica, ¿no? La parte de las costillas. Ahí está la proporción que les manifestaba, donde hay una clara muestra de que el dolor mayor se presenta a nivel de la columna lumbar. ¿Y cómo se puede modular el dolor? ¿Qué manifestación hacen los pacientes cuando le pregunto del dolor? Y cuando el dolor aumenta, es el mismo. El dolor empeora con el frío. Cuando estoy más preocupada de mi enfermedad porque he tomado mis medicamentos y apenas mejoro o mejoro unos días y vuelvo a empeorar, entonces aún me aumenta más el dolor. Lógico, si la persona está estresada, de hecho, que esos dolores que tenían un nivel 5 van a aparecer como si fueran 10, porque el estrés está haciendo que esa sensación de intensidad sea muchísimo mayor. Si hay actividades físicas forzadas, por decir algo, ir a jugar un partido, manejar una bicicleta, qué sé yo, media hora, en fin, esas actividades forzadas también incrementan el dolor. ¿Y qué es lo que disminuye el dolor? El calor local, el reposo, masajes y ejercicios suaves progresivos de un estiramiento progresivo, todo siempre progresivo. La rigidez, ya hemos dicho, se observa una rigidez también en un alto grado de personas, en 3/4 partes, 76% de los pacientes, y esta rigidez es prolongada. ¿Cuáles son las sensaciones subjetivas? La hinchazón en las articulaciones. Es sensación solamente. En sí no existe ese edema. Y otra sensación subjetiva del paciente son los hormigueos, el adormecimiento. Entonces, estas alteraciones subjetivas también son importantes tomar en cuenta. El 90% de los pacientes, casi el total, presentan la fatiga, el cansancio, la debilidad, el desgano o lo que llamamos astenia, es el nombre correcto. Alteraciones del sueño, ansiedad y depresión y el fenómeno de Raynaud, que vamos a hablar posteriormente en qué consiste. Entonces vemos que la fatiga hay que considerar y que una gran parte de los pacientes van a manifestar que sienten ese cansancio, ese desgano, esa debilidad para realizar mínimas actividades como es levantarse de la cama y vestirse, por ejemplo.
sea, no tienen ganas ni de vestirse porque están más cansados que en la noche. Esta fatiga es generalmente matutina y se presenta ante la necesidad de realizar ejercicios sumamente sencillos. El paciente siempre está cansado y cualquier pequeña actividad le supone un esfuerzo considerable. Es decir, rega estas 5 macetas. Uy, qué fatiga más grande regar las 5 macetas. Es decir, el paciente está completamente fatigado. Las alteraciones del 50 al 70% hoy han subido al 90%. Es decir, que la ansiedad y la depresión y el estrés son tan graves como en la mayor parte se presenta, en más del 90%, se presenta 93% el dolor lumbar. Les decía cuál es la razón, el por qué aquella investigación de hace unos 8 años atrás, solamente del 50 al 70%, que igual sigue siendo alto, tenían ansiedad y depresión. Hoy ya no es del 50 al 70%, es del 85 al 93%. Casi todos tienen estados de estrés, estados de depresión, están ansiosos, preocupados. Y la ansiedad, la depresión y el estrés están vinculados con el dolor. Si el paciente está más ansioso, le duele más. Si está más tranquilo, le duele menos. Si está más deprimido, le va a doler más. Si está menos deprimido, está más optimista de la situación, va a sentir menos dolor. Entonces está directamente relacionado con la intensidad del dolor. Entonces, hoy vuelvo a repetir, debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, esta situación de ansiedad, depresión y estrés viene a presentarse en más del 90% de los pacientes, 93% de los pacientes. Los trastornos en el sueño, hay dificultad para conciliar, es decir, el paciente no puede dormir. Cuando duerme, el sueño es ligero, al mínimo sonido, al mínimo ladrido de un perro o cualquier ruido que se dé en la casa, la persona despierta. Además, cuando duerme, como el sueño es ligero, en la mañana despierta cansada. No ha recuperado sus energías. Los pacientes se quejan y dicen, yo despierto como si alguien en la noche me hubiera dado una paliza. Me despierto con dolor en todo mi cuerpo. Claro, es la rigidez matutina. Y se levantan más cansados de los que cuando se acostaron. Este es el fenómeno de Raynaud que está presente en los enfermos con fibromialgia. El fenómeno de Raynaud es un proceso en el que hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos relacionados con el frío, si estamos en una etapa de invierno, por ejemplo, o en etapas de verano, están relacionados con la ansiedad y el estrés. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que inicialmente en una primera etapa, los dedos, como hay un déficit de la circulación debido a la vasoconstricción de los vasos, los dedos están pálidos, como ustedes lo ven acá. Luego, una vez que empieza a recuperar la circulación, se vuelven azules. ¿Qué nos muestra este azul? Que hay llegada de sangre, ya no está como en este caso 1, hay llegada de sangre, pero hay un déficit de oxígeno, por eso se ponen azulados los dedos. Y luego en una etapa tercera aparecen rojos, más bien hay una hiperemia, ¿verdad? Acá hay una isquemia, hay llegada de sangre, aquí hay una isquemia total. Aquí hay un proceso, aquí en el 2, entre la isquemia y una etapa posterior que ya va a haber hiperemia. Está en una etapa intermedia. Hay llegada de sangre, pero no la suficiente. Por eso se presentan morados. Hay una anoxia, una falta de oxígeno. Ustedes ya saben que los glóbulos rojos son los encargados de llevar oxígeno. Y en esta se produce un fenómeno inverso.
a medida que se van dilatando los vasos sanguíneos, pues finalmente se ponen rojos los dedos porque la circulación se restablece. Además, otro síntoma es la sequedad bucal. Tenemos igualmente el colon irritable, cefaleas tensionales, la persona está tensa, preocupada y aparece el dolor de cabeza, los dolores menstruales o dismenorreas y la vejiga irritable. Aquí tienen unas características de lo que es el colon o intestino irritable, otro proceso patológico que ha incrementado grandemente con la vida de estrés que estamos viviendo, porque esto también este colon irritable está directamente vinculado con el estrés, la preocupación, los estados de ansiedad. Presentan alteraciones a nivel del estómago, hay alteraciones como, por ejemplo, diarreas o estreñimiento, hay cólicos abdominales, o sea, dolor de estómago. Además, hay flatulencia, es decir, el estómago se hincha, se llena de gases, se llena de aire. Y es una situación íntimamente vinculada con la fibromialgia y, lógicamente, con la ansiedad y el estrés. ¿Qué pasa con la vejiga? También hay estados de vejiga hiperactiva. ¿En qué consiste? Ustedes saben que el músculo que cierra el esfínter vesical, cuando nosotros hemos llenado la vejiga de orina, el músculo detrusor se contrae. Cuando nosotros nos aguantamos de ir al baño, por ejemplo, estamos en clases, yo me aguanto de ir al baño, entonces el detrusor se contrae y va a hacer que aguante los minutos que se requiera para que yo me pare y vaya al baño. En el caso de la fibromialgia, se presenta la vejiga irritable, llamada también vejiga hiperactiva. Es decir, que aunque no se llene la vejiga, el músculo detrusor se contrae. Es decir, se contrae y está en una situación, vamos a decir, de una contracción innecesaria, porque no hay para qué se contraiga el detrusor cuando la vejiga no está llena. Ahí tienen una imagen más de lo que es el fenómeno de Raynaud, ¿verdad? Que está vinculada con el frío. Les decía, miren, usted está agarrando a esta persona una bola de nieve y además está vinculada con situaciones de estrés. Característico, este es uno de los signos de la fibromialgia. Entonces, los otros síntomas son la vejiga hiperactiva, el colon irritable, trastornos digestivos, trastornos gastrointestinales. Bien, para el diagnóstico, primeramente la historia clínica, el examen físico, los rayos X y otros análisis. Los rayos X y cualquier tipo de análisis posterior que se pueda hacer, sea esto una tomografía, una resonancia o pueda ser una electromiografía, todo sale completamente negativo. Nada se ve en los rayos X, nada se ve en la tomografía, nada sale en los análisis, nada sale en la electromiografía. Lo que sí nos guían son esos principales 11 puntos dolorosos. El enfermo y la familia, como les decía, dudan de que esta enfermedad es real. Como todo sale negativo, al final dudan de la estabilidad psíquica de su familiar. El peregrinaje donde un médico, donde el laboratorista para los análisis, donde el imagenólogo para los rayos X, donde el internista y todo negativo, 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 es lo que hace dudar de la realidad de esta persona y sus dolores. Este es un gran problema porque si la familia encima duda de que hay y de que la persona realmente tiene los dolores, eso le va a generar a esa persona una mayor preocupación,
sea, encima de que tengo los dolores y que mi familia no me crea que me duele, entonces esta preocupación, ¿qué va a hacer? Va a generar aún más estrés y el estrés que va a generar más dolor. Entonces, la situación resulta ser un círculo de nunca terminar, ¿no? Como digo yo, arar en el mar. Sigues, pedaleas y nunca avanzas. Sigues en lo mismo. En estos casos es importante la asistencia de un psicólogo, de un psiquiatra, eh, no solamente a través de una terapia de diálogo, sino también de una terapia antidepresiva. Es importante controlar el que la persona no aumente de peso, porque también está entre una de las consecuencias de esta patología, el que la persona aumente de peso. Este es un factor negativísimo porque es una sobrecarga para el aparato musculoesquelético y en absoluto un exceso de peso va a beneficiar la recuperación, al contrario, va a exacerbar aún más la patología. El tratamiento es farmacológico junto con el fisiátrico. Ya hemos dicho que siempre deben ir de la mano lo farmacológico con lo fisiátrico. Y existen dos terapias hoy que se ofrece, que se requiere lógicamente hacer un diplomado en la formación de la terapia cráneo-sacra de Uplet-Her y la terapia de los puntos de gatillo de Travel-Simons, que son dos terapias que están siendo muy utilizadas actualmente en el tratamiento de la fibromialgia. Vamos a explicar brevemente en qué consiste para poder aplicar, como les decía, hay que hacer un diplomado. Y de acupuntura lo propio. La acupuntura también está siendo utilizada en muchas partes del mundo, pero siempre y cuando sea una acupuntura profesional, ¿verdad? No se trata de que un acupunturista aficionado, ¿verdad? Nos haga un tratamiento que es sumamente peligroso, ¿verdad? Se utilizan los dermatomas, puntos de emergencias de nervios sensitivos. Imagínense que apliquen esta técnica personas que desconocen de la anatomía y fisiología del sistema nervioso. Estamos arruinados. La terapia cráneo-sacra de Uplet-Her es una terapia miofacial. A ver, de acuerdo a esta técnica, el problema de un paciente con fibromialgia y los dolores, las mialgias, como dice el nombre de la patología, no se deben a una afección del músculo en sí, sino es la fascia muscular. Miren lo que es la fascia. Esta es la fibra muscular y las fibras musculares en conjunto forman un músculo. Y este músculo tiene una cubierta, que es la fascia. Entonces, músculo facial, es decir, la fascia vendría a ser la membrana del músculo. Miofacial. Esto es lo que se retrae, esto es lo que se contractura. Por tanto, las terapias no requieren, por ejemplo, terapias profundas para poder descontracturar al músculo, porque acá, de acuerdo a las terapias cráneo-sacra de Uplet-Her, el problema se localiza no en el músculo, sino únicamente en la fascia. Aquí están viendo ustedes otra imagen de un músculo y sus fibras musculares y su cubierta está blanca que viene a ser la fascia. ¿Verdad? Ahí están las fibras musculares, los fascículos, qué sé yo, y aquí tienen la fascia. Esta es la que se retrae, esta es la que se contractura y es sobre ella que se debe trabajar. La técnica miofacial de Uplet-Her indica que para normalizar la movilidad, para descontracturar, para disminuir la tensión y el dolor de los músculos, se debe trabajar a nivel de la fascia. Estos tejidos, de acuerdo a esta terapia, deben trabajarse especialmente en la región cráneo-sacra, es decir, desde el occipucio, ¿me entiende? Desde la nuca, si ustedes quieren, hasta el sacro, con elementos que se centralizan en la columna vertebral. ¿Por qué? Porque a partir, según esta técnica, es a nivel de la columna que se debe trabajar,
porque es de la columna de donde emergen todos los nervios, ¿verdad? Y que van a inervar a los músculos y que a partir de los efectos relajatorios que se realicen a nivel de la columna, vamos indirectamente a tener un efecto en los músculos que van a ir a inervar esos nervios que están emergiendo de la columna. Esa es la base sobre la cual trabaja esta técnica. Y la otra es la terapia de los puntos gatillos de Travell-Simmons. Como ustedes saben, el punto gatillo es un nódulo miofacial. Es palpable ustedes ahorita, donde estén, si están sentados frente a su computadora, a ver, pongan su mano en la región lumbar y seguro que van a encontrar, yo encuentro y además encuentro esos nódulos que se llaman puntos específicos de hipertonía. Son nódulos, son como unas piedritas, si ustedes quieren, entrecomillado. Si quieren, son puntos, son nódulos, elementos que están hipertónicos, son puntos de hipertonía específicos, también así llaman los autores, donde nosotros a la palpación encontramos ese nódulo, entrecomillado, que tampoco es un nódulo, son puntos de hipertonía en realidad, ¿no? Donde tú vas a masajear, por ejemplo, yo agarro mi dedo índice o mi dedo pulgar y masajeo. Y al masajear, o sea, encuentro el nódulo primero, ese punto de hipertonía, ese punto duro, esa piedrita, si ustedes quieren llamarlo más claramente. Cuando tú vas masajeando con tu dedo índice o con tu dedo medio, con cualquiera de los dedos que tú te sea más cómodo, tú vas a encontrar como que hay ese nódulo, que ahí está ese punto hipertónico y que al movilizarlo vas a sentir que hay un dolor, pero se llama dolor exquisito porque asimismo te duele, pero quieres seguir haciendo. O sea, no detienes, ¿no? Como te duele, no dejas de hacer, sino sigues haciendo, porque es un dolor que es, si tú quieres, agradable. Es sobre estos puntos gatillo que este autor trabaja en el caso de la fibromialgia, y ahí la imagen se los está mostrando. En esos puntos dolorosos de la fibromialgia se hace la aplicación de la terapia de Simmons, de Travell-Simmons, que tiene la finalidad a través de ir aflojando, relajando esos nódulos, que no son nódulos en sí, entrecomillado, nódulos o zonas de hipertonía, pues al ir relajando, el músculo se va a ir a aflojar, se va a poner relajado y la conducción nerviosa va a mejorar y el dolor va a disminuir. Esa es la base sobre la cual esta técnica trabaja en la fibromialgia. El tratamiento farmacológico requiere dosis de amitriptilina, es un anticonvulsivante, por si acaso, que se utiliza en la epilepsia, pero se utiliza dosis bajas de amitriptilina y se utiliza la ciclobenzaprina, que es un miorrelajante. Es un relajante muscular que ayuda, su nombre lo está diciendo, a que el músculo que está tenso, que está hipertónico, pues se relaje, ¿verdad? También existen otros medicamentos como la doxepina, y todos ellos tienen como finalidad esa acción anticonvulsivante, por una parte, que es una dosis bajísima por si acaso, y el miorrelajante, que va a ayudar a la terapia que nosotros vamos a utilizar, a la kinesiología y la fisioterapia que vamos a utilizar. También se utilizan los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, por ejemplo, el acetaminofén, que es ácido acetil salicílico, es decir, aspirina, que también tienen sus efectos. El problema con los AINES es que no se puede utilizar por largo tiempo porque producen úlceras estomacales.
Otro importante medicamento que también es utilizado en estas etapas es el Tylenol, que es muy bueno. También es acetaminofenol, que es un componente también de los AINES. Hay otros que son mucho más fuertes, que son narcóticos mucho más fuertes, como la codeína, la metadona, la morfina, que ya son unos calmantes que no sé si ustedes han oído hablar alguna vez, que se utilizan en casos de intenso dolor, especialmente en casos de cáncer terminal. Imagínense cuán doloroso será este proceso para las personas que tienen esta enfermedad, que a la vista no es orgánica, es fundamentalmente, empieza muchas veces con lo psicológico, que luego la enfermedad se somatiza y luego se cronifica y luego es un ir y venir de médicos y de no dar solución a esto. Se llega a tal extremo de utilizar esos medicamentos como la codeína, la morfina, que se utilizan en casos ya de cánceres avanzadísimos, terminales, pero que en muchos casos el paciente llega a tener que recurrir a los mismos. El tratamiento fisiátrico ha de estar en base a la historia clínica que usted haga. La historia clínica le va a mostrar de que el paciente llega donde usted y ya tiene todos los análisis y todos negativos. Todos negativos. Ese es un elemento que a usted ya le conduce a pensar de que se trata de una fibromialgia. Estos casos de fibromialgia, cuando son pasajeros, la persona sobrelleva, se acostumbra a vivir con el dolor, pero esta persona también tiene etapas de exacerbación, etapas donde el proceso empeora. Y es en esos procesos en que la persona busca como una medida la fisioterapia. La fisioterapia se va a basar fundamentalmente en una masoterapia suave, porque no se olviden que el músculo no es el afectado, sino es la fascia muscular. Por lo tanto, no necesito hacer técnicas de masoterapia por golpeteo, palmoteo, esas por percusión, no hay necesidad, ni amasamientos profundos. Serán técnicas de masoterapia superficial y lenta con fines de descontracturar la fascia y de estimular a la mejor contracción muscular. Se utiliza termoterapia por conducción, se puede utilizar termoterapia por convección y por conversión también. Es decir, utilice distintas formas de calor haciendo uso del agua, haciendo uso de la electroterapia o haciendo uso de los medios conductivos, como puede ser la parafina o las compresas húmedo-calientes, las compresas hidrocoladoras o las Kenny. Son ideales para la aplicación. Y la cinesiterapia. Clave. Las técnicas kinésicas que usted emplee van a ser en función de dónde fundamentalmente están ubicados los dolores. Son lumbares y son cervicales en la mayor parte de los casos. Entonces usted va a trabajar con ejercicios lumbares. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Ejercicios que hagan trabajar la columna lumbar, efectivamente, en forma progresiva, en función de las características de mi paciente. Paciente es joven, una persona de 30 años, le voy a dar un tipo de ejercicio. Es una persona de 50 años, le daré otro tipo de ejercicio. Una persona de 60 años o de 70, le daré otros ejercicios. Pero está en función del segmento corporal comprometido. Por eso no hay un ejercicio. Ahorita les tendría que volver a mostrar los ejercicios para lumbalgias, por ejemplo. Entonces, ustedes de su programa que tienen, de su texto de técnicas kinésicas, sacan qué ejercicios y en función de la edad, además del peso del paciente, además de las condiciones atléticas de mi paciente. A lo mejor es una persona que siempre ha hecho ejercicio, es una persona que nunca en su vida ha movido una articulación con fines de actividad física. Eso ha de depender mucho de en qué paciente voy a elaborar mi plan de tratamiento. Ahí tienen los puntos dolorosos, cervical baja, segundas costillas, epicóndilo lateral, que es a nivel del codo, las rodillas, trapecios superior, medio, inferior, en la región del occipucio, la parte de la columna cervical, la región del supraespinoso, los glúteos, los trocánteres
como las zonas más frecuentemente comprometidas. La masoterapia, la luminoterapia, la hidroterapia, la termoterapia, como elementos importantes. Pero acá está lo más importante. Ningún tratamiento fisiátrico, ningún tratamiento de técnicas kinésicas será excelente si el paciente no es tratado de la parte psicológica. Si sabemos hoy más que nunca que la fibromialgia está relacionada con procesos depresivos, estrés y ansiedad, son esos procesos que deben tratarse primero, porque si no, ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Estaríamos tratando el efecto y no la causa. Y si nosotros tratamos el efecto, nunca vamos a solucionar el problema, porque no estamos tratando la causa, el origen de la fibromialgia. El origen de la fibromialgia es psicológico. Entonces, la parte psicológica debe ser tratada para nosotros poder intervenir efectivamente con las técnicas kinésicas. En muchos casos, el paciente, ustedes saben que hay ciertos mitos en nuestro medio, en nuestro país en especial, lo que no hay en otros países, el tratar la parte psicológica. La parte es ir donde un psicólogo, no voy porque estoy loca, no, tengo que ir a un psicólogo porque el psicólogo me ayuda a aceptar la situación que me está tocando vivir, sea porque perdió mi trabajo, o sea porque he perdido un familiar, o sea por cualquier razón. Entonces, ese elemento es fundamental, el aspecto psicológico, para que el tratamiento kinesiológico sea correcto y tenga los resultados esperados. Ahí están las zonas y los puntos dolorosos, el occipucio, la zona cervical inferior, especialmente entre C6 y C7, músculos trapecios, borde superior, los supraespinosos, hemos dicho, la segunda costilla, articulación costovertebral, el epicóndilo, las zonas de los epicóndilos, perdón, no es el epicóndilo, no, sino los epicóndilos, los glúteos, cuadrantes superiores externos de las nalgas. En el cuadrante superior externo de la nalga es donde se aplica las inyecciones. Ustedes ya saben cuál es el cuadrante superior externo. El glúteo se divide en una línea vertical y otra horizontal y hay 4 cuadrantes. El superior externo es la zona donde mayor dolor se presenta, cercano a donde está el trocánter mayor, la protuberancia trocantérica, las rodillas y los músculos escalenos. De acuerdo a esta autoría, los dolores pueden también estar presentes en otras regiones, ¿verdad? Aunque en la mayor parte de los casos se están refiriendo a esos 11 puntos específicos que se los he mencionado acá. Estos son los puntos donde mayormente se presentan los problemas. Si alguien gusta hacer algún comentario, tiene la palabra, o si quiere hacer alguna pregunta, solamente vuelvo a recalcar. Este es un proceso ¿qué le puedo decir? Muy frecuente hoy en día. No hemos dicho cuál es la causa de su mayor frecuencia y que para poder elaborar un protocolo, lo único que ustedes tienen que hacer es buscar contrarrestar la intensidad del dolor de esos puntos, por una parte, combatir la pérdida de arcos de movimiento, porque otra característica del aparato locomotor que se compromete en esta etapa es la rigidez. Tengo que hacer ejercicios cervicales, ejercicios lumbares,
están afectados el supraespinoso, haré ejercicios de hombro también, haré ejercicios de codo porque también están ahí los epicóndilos comprometiendo y presentando dolores a nivel de la articulación del codo. Haré ejercicios en caderas porque hay ahí compromiso de los glúteos y los trocánteres. Haré ejercicios de rodilla porque están comprometidas también las bolsas acromiales en la rodilla. Entonces, elaboraré ese protocolo en función de mi criterio y decir, estos ejercicios voy a hacer los lunes, miércoles y viernes para estas articulaciones y los martes y jueves voy a hacer estas otras. Entonces, ustedes elaboran ese protocolo en función ya de los ejercicios generales y básicos. Por eso decía la terapia física clásica. Mover las rodillas en sus movimientos de rodilla, flexo, extensión. Mover el hombro en sus 6 movimientos, flexión, extensión, ABD, ATD, rotaciones, etcétera, en función de esa afectación y ese compromiso. ¿Tienen la palabra, por favor? Está terminando mi batería. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, yo quería comentarle el caso de mi tía. Con todo lo que nos ha explicado en estas clases, me he dado cuenta que puede ser una fibromialgia, porque ella estos últimos ha estado padeciendo mucho de infección urinaria y ha ido a parar al hospital, le han internado casi una semana y todos sus análisis salen negativos, las radiografías, ecografías, todo sale negativo y a ella lo que le está molestando más es el dolor de cabeza, las cefaleas, no le deja en paz. Y eso es como que le pinchan, se le pasa y vuelve con más intensidad. Entonces, posiblemente puede ser una fibromialgia y lo que le quería preguntar es cómo empiezo yo con el tratamiento, porque ahorita, como usted mencionó, mi tía está bien deprimida, no quiere comer, está, o sea, tipo débil, así, y incluso mi tía que es médico le ha dado la opción de que se haga por vía intravenosa inyectar un suero vitamínico o nutricional y tal vez eso le pueda levantar un poquito más su fuerza o su ánimo, pero ahorita está bien deprimida porque no sale nada en sus estudios y hasta ella misma está pensando que está loca, que le duele de nada. Ahí mismo. Aquí usted nos está dando muchísimos datos de que es muy posible que su tía tenga ese problema en el entendido de que si esto ha aparecido durante estos últimos meses, es muy probable que esté también afectando el estado de ansiedad y preocupación de cómo estamos viviendo y de que no sabemos nunca cuándo termina. Pensamos cuando entramos a la pandemia que eso iba a durar un mes y medio y estamos en el segundo año y seguimos en lo mismo. Entonces, todos esos elementos, habemos personas que soportamos mejor este tipo de presiones del mundo, ¿no? Que en este caso son presiones que se han dado no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, sino en el mundo entero. Y entonces habemos personas que sobrellevamos de mejor manera esta situación. Y hay personas que por mucho que querramos hacerlo, o sea, ese estado psíquico, emocional no es el mismo en todas las personas y entonces la persona empieza a derrumbarse frente a esta situación. A ver, ¿yo qué le aconsejaría en el caso de su tía? Yo le aconsejaría en la mayor medida posible una visita con psicólogo. Yo le puedo dar algún dato si usted gusta. Segundo, es necesaria la medicación. No sirve un tratamiento sin medicación. Si en el caso que usted nos dice, su tía está deprimida, preocupada, es decir, y hasta duda la familia de que realmente es dolor sean reales, entonces es conveniente utilizar unos antiinflamatorios, utilizar un miorrelajante en la noche para dormir, que ella tome un miorrelajante, eso le va a ayudar a que duerma plácidamente y en la mañana se despierte con nuevos ánimos. Es muy posible que todavía no tenga una rigidez matutina, por ejemplo, que sería ideal, porque este proceso a lo mejor recién está empezando. Cuando ya los procesos son largos, a veces 6, 8, un año, 2 años, normalmente las personas tienen esa rigidez matutina que le digo, no se presenta desde etapa inicial. Entonces habría que combatir esto y además, con lo que le he dicho,
habría que hacer un tratamiento de fisioterapia con masaje, con calor y con movilizaciones suaves. No sé qué edad tiene su tía, si ella era activa o era nomás sedentaria, Y para ver un tipo de ejercicios que usted establecería en función de la edad de la persona, del peso de la persona y además de que si es una persona que hacía vida sedentaria o era una persona relativamente activa antes de estar con estas molestias. Entonces, en base a eso, utilizar, como le digo, agentes físicos, en masoterapia y técnicas kinésicas, además de juntamente con ello hacer uso de antiinflamatorios, además, si es posible, un apoyo con psicólogo. Esa sería, es lo que he dicho exactamente en la disertación de la clase de hoy. Ese sería mi consejo, señorita. está bien, doctor. Sí, porque mi tía, le comento que mi tía no es mayor, tiene unos 36 y recientemente, hace 5 meses, ha tenido su bebé. Entonces, hace apenas 3 semanas va a ser que le ha dado estos problemas y que se ha ido a internar y todo y que no le dan respuesta. Incluso ella ha pedido su alta solicitada porque ya se estaba queriendo volver loca en el hospital. Era un cuartito pequeño sin ventilación ni nada y su cabeza le explotaba, o sea, no pareciera que su ansiedad le estaba ganando porque estaba preocupada por sus hijitos y todo eso. Claro, Entonces, está bien, doctora, voy a seguir su consejo y perfecto. sí, creo que es buena Gracias idea que por su vaya nomás al intervención. psicólogo. Gracias por su Gracias, intervención, doctora. señorita. No, gracias por su intervención, siempre es bueno. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo? Eh, Bien, sí, adelante, licenciada. adelante. Eh, Doctora, en base de lo que dijo de los anticonvulsivantes, ¿cuáles serían las dosis recomendadas en estos pacientes referentemente al dolor? Ya que también los anticonvulsivantes tienen un efecto depresor del sistema central. Ajá. Tendría que vérselo cuánto sería la dosis y tendría que determinar en función de la persona, del tamaño y del número de kilos de peso que tenga, sexo femenino, sexo masculino y estos elementos. Estos anticonvulsivantes son en dosis tan bajas que no tienen ningún efecto depresor. Yo tengo un hermano que tuvo una parálisis facial hace muchos años atrás, debe ser hace unos 20 años atrás, y le quedó una especie de un tic, que ustedes saben lo que es un tic, ¿no? Que son contracciones que no son bajo control, sino son inconscientes, ¿verdad? Donde un músculo se va contrayendo y va haciendo un esto. Entonces, ha utilizado la amitriptilina, que es un producto sumamente económico, además buenísimo, y en una dosis de cuarta tableta, no recuerdo si era de 1 miligramo. Habría que ver, como le digo, en función de la edad, especialmente del peso de la persona, para poder darle este tratamiento. Pero no es un tratamiento independiente, es un tratamiento combinado con biorelajante, con psicólogo, es decir, no es un tratamiento que se va a usar solamente con un anticonvulsivante, ¿no ves? O sea, es un tratamiento completo, multidisciplinario. Por una parte lo medicamentoso, por otra parte lo kinesiológico y por otra parte lo psicológico, ¿no? Entonces hay que ver eso, no se puede decir cuánto de dosis ni nada si no se conoce a la persona ni se conoce sus aspectos característicos. ¿Algo más que alguien quiera comentar? Bien, entonces nos vemos la clase del día viernes. Les pregunto a ustedes si por ser viernes quisieran ustedes que la clase no la hagamos a las 6, sino a las 5, o la dejamos nomás a las 6. Como ustedes quieran, si tienen clases a las 5, no habría problema. Lo hacemos a las 6. Eso dejo a consideración de ustedes. Recuerdo que en algún momento hemos utilizado el horario de las 5 hace unos meses atrás y luego recién cambié a las 6. Por eso les preguntaba si ustedes prefieren las 5 o lo dejamos a las 6. Nosotros, Presidenta del curso,
o vicepresidente, no sé, alguien de la directiva. Doctora, a las 5 podría ser, doctora. Ya, perfecto, Mateus. Entonces los viernes lo vamos a dejar ahí porque no nos olvidemos que tenemos que retornar a los viernes para el tema de prácticas, que yo ya les haré llegar el mismo día lunes, un cronograma de la subdivisión del grupo A, B y C de prácticas y los trabajitos de videos que van a tener que ir presentando ya para, mañana es jueves recién, no, el viernes yo ya les entrego un cronograma para que ustedes ya para la próxima semana tengan preparados los videos. ¿Ya? Muchas gracias, buenas noches, que estén bien.